se instala en la ciudad de Ávila el segundo duque de Valencia, que se casa con la marquesa de Espeja, a la cual pinta Federico Madrazo en 1850. Y a partir de entonces, la vinculación con la ciudad, ¿no?, pues, se asientan en la ciudad de Ávila, y desde entonces es de donde proviene un poco la querencia de esta familia con la ciudad. El segundo duque de Valencia, José María Narváez, efectivamente, a su vez le sucede el padre de la duquesa, que también se llama José María Narváez. No, perdón, le sucedió su abuelo, que es José María el tercer duque de Valencia, y José María el cuarto es efectivamente el hijo. Y como os he dicho, el tercero, el hijo, sería el que bueno, pues aumenta la colección artística que tenía. Luego estas familias van heredando y acumulando todos los linajes, como he visto en un principio, del resto de las familias con las que habían estado emparentados, ¿no? Es decir, que el duque de Valencia, primero, general Narváez, es el tatarabuelo de nuestra duquesa. Eso es un poco lo que os decía yo al principio, en cuanto al museo como contenedor de arte artístico, que es una constante en todas las publicaciones que se hacen sobre la ciudad de Ávila, y cuando se describe y se detalla qué palacio es el que tenemos, bueno, pues Almaray, el Palacio de los Águila, es inevitable hablar de las colecciones de arte que albergan. Estos son algunos ejemplos de esas guías que os he comentado, de Marqués de San Andrés, de Mayoral, de Belmonte, de Rigoberto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, de veredas, o sea, es decir, todos coinciden, y lo bueno que tiene es que tuvieron los autores tuvieron la oportunidad de comprobarlo, es decir, que no es algo que se vaya arrastrando teóricamente o aleatoriamente, ¿no? Es decir, comprueban efectivamente esa riqueza que se acumula, ¿no? Entre esas obras de arte, aquí os he puesto algunos ejemplos. Estos cuadros están en el Museo del Prado. Proceden todos de la colección del tercer duque de Valencia, que acaban en el Museo del Prado por ventas intermedias y cesiones posteriores al museo. Ya tenéis el que os he comentado, de la marquesa de Espeja y de Federico de Madrazo. El Lucas Clarás, que lo vamos a ver en el salón de la propia duquesa, es decir, de la duquesa, de Alejandro Lobarte. Ese otro cuadro que se atribuyó a Goya, que al final resultó no serlo, también de la marquesa de Espeja. Es decir, cuando se cita las obras que hay en el palacio, se cita que hay obras de Goya. Realmente se demuestra finalmente, con el cabo de los años, que este es de Vicente Poza, que no es de Goya. Sí que había otros que vamos a ver, ¿no? Sí que había otros que sí que tenía el duque de Valencia, ¿no? Y estos son dos cuadros que han acabado en el Museo de Ávila, generalmente en contraprestación de pago de impuestos que el Ministerio asume y recibe, ¿no? Es decir, que lo recibe el Museo de Ávila antes de esta donación última, que estamos hablando del año 88. Se muere en el 83, 5 años tiene el Estado para aceptar la cesión del palacio, año 88 se acepta la cesión del palacio, pues a partir de entonces cuando el Estado toma posesión de esos bienes. Nuestros bienes son anteriores. El de la marquesa de Espeja que veis aquí es una copia de Ricardo Madrazo, no es de Federico, es de Ricardo, que se encuentra también en el Museo de Ávila. Veis otra serie de cuadros que veis aquí de San Francisco, un caballero, y otro de un detalle de un bodegón flamenco, ¿no? Pasada la etapa esta del contenedor artístico y de las obras de arte, y se he puesto aquí 4, o sea, es decir, la riqueza artística es bastante mayor y deberá ser objeto de estudio, ¿no? Este es otro capítulo distinto, que también tiene su origen en el propio palacio, es decir, estamos en el año 39, a punto de comenzar ya también la Segunda Guerra Mundial, y entonces acude a la ciudad León de Grel, que os he comentado antes, ¿no? Que es el presidente del partido Resista, que se llama, de Bélgica, que era un partido ultranacionalista, también católico, y bueno, pues como la duquesa, cuando es niño, podéis imaginar, estudia en Francia, estudia en los mejores colegios, sabe francés,
bueno, pues le hace intérprete a León de Grell y se aloja 15 días aquí, en Ávila, en el palacio, ¿no? Y él también, uno de los atractivos que describe después en la biografía que va a escribir la duquesa, el motivo, o uno de los motivos que destaca es precisamente la riqueza artística que encierra, ¿no? La figura de León de Grell es también de película, o sea, es que León de Grell acaba la Segunda Guerra Mundial y se producen los juicios contra los implicados en la Segunda Guerra Mundial y el gobierno de Bélgica además le condenan a muerte. Él coge una avioneta, piloto, y huye de Francia, de Bélgica, y naufraga, o sea, tiene un accidente en la concha de San Sebastián, que es esa. Además luego lo publican ellas las fotos en la biografía suya, ¿no? Y él, la foto de al lado es un recordatorio que dice que en recuerdo de volver a nacer a la vida, o llegar a la vida, o sea, decir que se hace un recordatorio de ese día y de esa fecha como día emblemático en el que volvía a renacer o a nacer, ¿no? Ahí lo coge también la noticia del diario ABC. Y la historia esta, es la historia de este suceso, fue la siguiente, es decir, naufraga, aterriza y es detenido y es hospitalizado. Bien. La duquesa de Valencia dice el comando del PNV que tenía encargado del secuestro de este personaje, que la duquesa de Valencia le rescata del hospital y se le lleva a vivir a una casa que tenían en Zaraut, que era el lugar donde veraneaba, como os había dicho antes. Y esto va y lo escribe Iñaki Anasagasti, se publica en ese libro que tenéis al lado, dedicado a los españoles con la bandera de Euskadi, y que se publica hace un año en el diario TI otra vez, o sea, decir, que es una noticia o un suceso sucesivamente recurrente. Y consistía en lo siguiente, es decir, el rescatado por la duquesa y entonces un comando del PNV, cuentan las Sagasti, ¿no? Cuentan en connivencia con el gobierno de Bélgica y de Estados Unidos, planean el secuestro de León de Grell, para lo cual vigilan el chalet y al chofer de la duquesa y toda la vida que hacían durante ese tiempo, ¿no? Cuando deciden secuestrarlo, pues el gobierno belga y Estados Unidos desisten de esa operación y entonces bueno, pues no se lleva a cabo, ¿no? Y lo que cuentan es que cómo efectivamente ese comando del PNV había convencido al chofer y al conductor de la duquesa para el día que saliera de viaje o llegaron a acercarla a San Sebastián de tener el coche y producir el secuestro de León de Grell. León de Grell sigue manteniendo amistades con la duquesa y la duquesa lo que hace después es escribir el libro de la biografía de León de Grell. Es una biografía de todas sus ideas, está escrito en francés, le escribe en el año 61, hay una edición en el año 77 y el propio León de Grell es el que hace la introducción de esa publicación. Y lo curioso, lo que nos ha interesado, me ha interesado en este caso ha sido un poco por las imágenes, las fotografías que reproduce, porque me aparece efectivamente la duquesa y que cuenta un poco la parte esa que os he contado de su estancia en Ávila en el año 39 en el Palacio de la Duquesa, donde describe un poquito las bellezas de las obras de arte que allí albergaban, que es un poco el apartado que nos interesaba, ¿no? El resto, pues es un poco la filosofía y la ideología de León de Grell, que no sé, este libro no se llegó a traducir y de Grell luego ha vivido hasta hace muy poquitos años en España, donde cuando aparece esta biografía que os estoy contando, pues aquí veis un poco la imagen de ese libro, donde ella aparece ya con un retrato más actualizado y donde aparece la caída de la avioneta, como os he dicho, y
Quien se hace con este libro precisamente, pues es la prensa del exilio. Ahí tenéis un recorte del periódico el Socialista, que se editaba en Francia, en Toulouse, donde lo que hace es pues, criticar efectivamente cómo el gobierno de la época mantenía todavía a este señor, a León Degrelle, y cómo lo que hace es criticar el propio libro y criticar la situación, la circunstancia en la que este personaje también estaba en España, ¿no? Es decir, que quien se hace eco de la publicación, efectivamente, como va a ocurrir en sucesivas ocasiones, es precisamente la prensa del exilio español, no la prensa que se publicaba aquí en España. Este es un recorte que os he comentado del periódico El Socialista, editado en Toulouse. Os he comentado antes, volvemos un poquito para atrás, que en la posguerra, bueno, ella empieza a hacer, nada más acabar la guerra, pues empieza a codearse con todos los monárquicos más significativos del momento para intentar reinstaurar una monarquía en España, ¿no? Y entonces las reuniones tenían lugar precisamente en el Palacio, ¿no? Y entre todos los que se reunían, bueno, pues se citan algunos de ellos que tenéis aquí, ¿no? A Luis Álvarez, a Luis Escobar, el actor de cine también, a Sánchez Mazas, a Aznar, el abuelo de Aznar, que eran diplomáticos, periodistas, todos alineados en un principio como falangistas, pero claro, unos colados que eran partidarios de la restauración de la monarquía, en ese momento, estamos hablando de los años 40, luego cada uno efectivamente evoluciona de la manera que sea, ¿no? Lo importante a destacar en este caso es que el Palacio de la Ciudad de Ávila se convierte en el lugar de reunión de todos estos personajes para tratar un poco ese tema candente que había, ¿no? Y no solamente se reunían este tipo de personajes, sino que se reunía también parte de la sociedad abulense, pero que esas reuniones y esas veladas culturales, digamos, se han producido hasta los años 60, 70 casi, o sea, es decir, que no ha sido una cosa puntual de la posguerra, ¿no? Y aquí os traigo un poco algunos de ellos. El conde Tortani ya vivía aquí, año 50, otros eran el año 40, el Tortani era un poco el que hacía de anfitrión de todos los invitados, ¿no? Y tenéis aquí un poco algunos de ellos, como Zenaya Zunzunegui, la mujer del gobernador Blanca de Osma, como Laura de la Torre y Óscar Caprotti, o como Dolores de Palacio también, ¿no? Y luego ya más reciente, bueno, pues aquí tenéis a Carlos Estrada, que era un actor de cine muy famoso en la época, que escribe en una entrevista que le hacen, que relee su diario, y dice: domingo, comida en el Palacio de la Duquesa de Valencia en Ávila, paseo por la ciudad en caballo, y velada, lo escribe, o sea, por eso estamos convencidos de lo que decimos, ¿no? Y donde se explica también al que era entonces Juan Grande, director del diario de Ávila, a Sánchez Tadeo, que era el cronista que ha sido cronista de la ciudad, y a Florencio Galindo y Fernando Sánchez, que eran amigos de la duquesa, porque luego le van a pintar y le van a dibujar algunos bocetos de lo que ella quería que hiciera un panteón en el cementerio. Y escribe, aquí tenéis el relato que escribe Sánchez Tadeo, evidentemente, que era unas reuniones, unas veladas culturales en las que, bueno, pues se observaba el grandísimo temperamento de la duquesa, ¿no? Sánchez Tadeo escribe una pequeña memoria que escribe de estos años, ¿no? O sea, es decir, un poco para corroborar lo que era y qué tipo de invitados iban, de todo, porque además los estudiantes, por ejemplo, de la UNED también eran visitantes del palacio, y los llevaba José Luis Gutiérrez a ver las obras de arte que allí se conservaban, ¿no? Y también ellos fueron testigos pues, de la decadencia normal, porque claro, no es lo mismo mantener un palacio en plena juventud, digamos, que ya cuando la duquesa ya es mayor, ya, bueno, pues eso lo cuenta también Florencio Galindo en alguna entrevista. Y claro, todos los que pasan por aquí, hay más gente, Pablo Matías, que era su asesor fiscal, que es el que dice que ha estado con mí, me dice Pablo Matías: oye, por favor, si vas a hablar algo, sí, también, es que yo he sido el mejor, dice, nunca cobro un duro, porque no es que no lo cobrara porque no tenía, es que no había forma de cobrarla, dice.
dice Pablo Martínez, ¿no? María Luisa Losada, cuando se muere, pues participa un poco, era también una compañera y la acompaña cuando se muere en el sepelio, y Fernando Jaque, que era veterinario también, que atendía a todos esos caballos que había, animales, que hubo que se morían allí, incluso, y que había una grúa para llevárselos de allí, o sea, una cosa impresionante, ¿no? Y Mauricio Melgar, Mauricio Melgar es el sobrino, el hijo de su tío, bueno, el sobrino evidentemente, que es el al que ella nombra hijo adoptivo. Hijo adoptivo y heredero de sus bienes. Como no tenía hijos y no estaba casado y no tenía ningún heredero, pues antes, digo, bueno, esto lo arreglo y se designó heredero universal de todo su patrimonio, ¿no? Y es un poco también el que guarda parte de la memoria suya. Hay que decir que todo esto, claro, es muy complicado, porque la vida es tan larga que cada etapa de su vida hablamos con uno de los que convivieron en la misma, que no son siempre los mismos. Es decir, yo hablo con Mauricio, pero no me sabe decir nada de los años 50, y hablo con la sobrina nieta de los años 50, y tampoco es total, que se construye poco a poco todo este discurso alrededor de la duquesa, de esta manera. Os he dicho que celebraba antes el día de San Luis, ¿no? Y Rafael Jaén, que era el letrista de Lola Flores, con diferencia y demás, le dedica un poema. Y entonces en ese poema, está ahí escrito, es donde dice lo que os he comentado de la atención que tenía con los pobres que había en la ciudad, ¿no? Pero un poco más deprisa. Otra faceta, la hípica, que hemos dicho, años 40 inactivo hasta el año 76. El mantenimiento de una cuadra llamada Duquesa de Valencia, que era tremendamente ganadora de los hipódromos de Madrid y San Sebastián. Aquí tenéis una entrega de trofeos que se produce en La Concha, que se entrega, ahí está Francisco Franco al lado, y al otro lado está el general Roscardó, que aquí le entrega otra vez la copa, de otra carrera, ¿no? Y al lado está Íñigo Cabero y su hermana recogiendo uno de los trofeos que han ganado el año 45. Aparece en la revista Caballos, otra escena de la hípica, aquí de Madrid también, ¿no? Otra más, que cuenta Fernando Sabater en este libro que dedica a la hípica, a los caballos y demás, cómo recuerda cuando el caballo Chipirón, que era el que más premios le daba, ganaba en la carrera de San Sebastián. Y aquí tenemos un poquito, pues, escenas de su cuadra, estas son caballos suyos, y de su choque, que se ve también, ¿no? Y lo más gracioso es que ya en los últimos años dice, bueno, pues ahora a mis yeguas les voy a llamar y a mis caballos con los nombres de los pueblos de Ávila. Y los designa, pues, el nombre Amavida, Cardeñosa, Ojosalvos y Lanzaíta. Ese es el nombre que da a sus propios caballos en las carreras estas, ¿no? Del activismo monárquico, que se lo ha avanzado un poquito antes, ella es ayudante de campo del general Quindelán. El general Quindelán ya en la posguerra acaba retirado, incluso desterrado a Canarias. Total, que con todo lo que se reunía la duquesa, pues no eran militares que estuviesen en activo, aunque sí pertenecían a ese movimiento a favor de la monarquía. Aquí tenéis un poco la idea de la Legión Cóndor, porque el general Quindelán fue el que fundó el Ministerio del Aire, y él fue también el responsable de la Legión Cóndor por parte del ejército español en Ávila. La Legión Cóndor en Ávila dependía del general Quindelán. Aquí tenéis lo que os he comentado antes, las pintadas que hacía en su propio palacio con sus propios empleados, que son estos, y fotografías que después enviaba a los medios de comunicación extranjeros, ¿no? Para que, claro, los medios de comunicación extranjeros, pues encantados también de sacar a la luz este tipo de activismo, ¿no? Activismo que le costó cárcel, embargos, multas, bueno, increíble. Ella funda
lo que llaman las avanzadillas monárquicas, que son un grupo de seguidores suyos que estaban todo el día en Madrid a palos con los falangistas. Es decir, llegaban en tal parte de la ciudad, el fin de semana se juntaban unos y otros y bueno, unas peleas tremendas, ¿no? Entonces contactó con ellos, por eso Camilo José Cela. Camilo José Cela escribe un artículo poniéndoles muy mal a esta gente, ¿no? Y un día coinciden en el bar y van a pegar, claro. Y dice, no, si es que yo lo que quería era escribir tan mal de vosotros para que me vinierais a buscar y yo contactar con vosotros, que es lo que hace. Y entonces se escriben unos artículos para la revista que hacían las juventudes monárquicas estas que os estoy comentando, ¿no? Esos otros pasquines, porque todo el activismo político se desarrollaba mediante estas peleas que digo, mediante manifestaciones y mediante reparto de octavillas y pasquines por todo Madrid, poniendo de vuelta y media el gobierno de Franco. Eso suponía detenciones, encarcelamiento y multas. Una de esas fue precisamente este año 47. Paran en el aeropuerto de Barajas las infantas Cristina y Jaime. Entonces ellos tiran 40.000 octavillas en todo Madrid para invitar a todos los madrileños a asistir al aeropuerto de Barajas, que es esto. Lo recoge también el ABC. Y lo recoge el Nodo. El Nodo graba todo aquello, pero es una película que no se edita, con lo cual no se proyecta. Pero sí que está visualizada, sí que se puede ver en RTV Play, se puede ver la película de ese momento, ¿no? Un éxito tremendo el que tienen, ¿no? A pesar de los obstáculos que se les producen, que se hacen para que no. Luego el gobierno de Franco, dice ella, pues aprovecha el viaje también pues, para sacarlo en sus medios y presumir de la recepción que se les brindó, ¿no? Como os decía, todo eso que supone encarcelamiento, embargos. Esto que tenéis aquí son 4 anuncios del boletín de la provincia donde se le embarga la dehesa de Cáceres, donde se le ponen multas y donde se le manda a declarar y se le pide prisión. O sea, es decir, que es una etapa también bastante dura y dramática la que sufrió hasta los años 50. Y la actualidad de estas cosas, fijaros, aparece hace 4 años, casi nada, porque Franco encomienda a los servicios de inteligencia de la época, a la Falange, la redacción de unos boletines, son estos, donde se describan las andanzas de la duquesa, donde se describan las andanzas de los monárquicos y entre ellos de la duquesa. Y ahí aparecen los papeles que están en el archivo de Salamanca y algunos de los cuales han sido recientemente publicados en este libro que os pongo aquí a un lateral, ¿no? Es decir, que ahí se vuelve otra vez a sacar la figura de este personaje, de la duquesa de Valencia, que evidentemente se la describe de una manera, primero, incontrolable, dicen ellos, ¿no? Es decir, que no tenía un movimiento detrás, sino que era una mujer totalmente independiente de todo, política, aristocráticamente, como os he dicho, socialmente, es decir, y era una reivindicación constante la que ella hacía. Reivindicación que va a ir decayendo porque en el año 47 se reúne Franco con el rey, no, el rey con Don Juan, con lo cual ya se está preparando ya al rey Don Juan Carlos como heredero, con lo cual ya no tiene sentido un poco estas reivindicaciones, ¿no? Después de Barajas hacen una misa. Ellos hacían misas, en este caso, por la nomástica de Alfonso XIII, por ejemplo, ¿no? Con tanta fatalidad que los conflictos que se producen no, les detienen, ahí ya la meten a la cárcel. Y a Carlos Méndez también, que sufre una enfermedad de corazón y no se la atiende suficientemente, con lo cual muere en la cárcel. Con lo cual, pues ya se convierte en un mártir de su movimiento. Ese recordatorio lo edita la propia duquesa. La propia duquesa dice que paga el ataúd y paga el entierro. Y quien se hace eco, curiosamente, estamos hablando, fijaros, estos recortes que se reproduzco son del cambio 16 y de la Unión de Trabajadores. O sea, la Unión de Trabajadores, que era un periódico comunista, que es el que recoge precisamente todos estos acontecimientos. O sea, que es un poco lo sorprendente de la situación, ¿no?
Y entonces, bueno, pues lo que da es contar lo que se acabó de decir, ¿no? De la muerte que se produce, con lo cual se provoca nuevas manifestaciones y nuevas reivindicaciones ya apoyados en la figura de Carlos Méndez. Y ella aprovecha todo esto, evidentemente, para darse a conocer en la prensa inglesa, en la prensa francesa, en la prensa internacional. De hecho, le hace alguna entrevista hasta del New York Times, o sea, decir que no se sabe muy bien si eran noticias de sociedad, noticias sensacionalistas, o tenían trasfondo que probablemente no lo tuvieran, ¿no? Pero bueno, por lo menos la imagen que trascendía en la prensa europea y americana era esta que os he comentado, ¿no? De su estancia en la cárcel, recibe un montón de cartas de sus compañeras presas. Estas son un par de ellas que yo os cuento, ¿no? Donde le pide que se mantenga, que sea fiel a sus ideales, que no se deje amedrentar, que se acuerda mucho de ello y que se cuide, porque era claro, tanto tiempo en la cárcel, había pasado una serie de penurias que habían hecho mella en su salud, ¿no? Está la cárcel de Yeserías, la cárcel de las Ventas, donde iba a parar, y donde se cuenta, esto lo cuenta el médico que la atiende, el médico que la atiende es Luis Castillón, ¿no? Que casualmente es el hijo de Isidro Castillón, que era el director de la cárcel que en el año 36 había lanzado. Él, casualidad de la vida, pide, como era el director médico de la cárcel, pues se ocupa de ella, la atiende, logra que la lleven a Yeserías, que es donde él dice que estaba el primer hospital penitenciario, y la casualidad de la vida es que él viene a Ávila, solía venir a veranear y solía pasar largas estancias en el Palacio de la Duquesa, y es el que cuenta un poco esas penurias que pasó en la cárcel. Que quien se hace eco de todo ello es Vuelta, la prensa del exilio. Estos son dos recortes de la prensa de Izquierda Republicana y de la prensa Libertad. Es curioso, porque, por ejemplo, en la Izquierda Republicana lo que se pretende es decir que la Duquesa es una presa política, evidentemente, como otros muchos que había, ¿no? Y le preguntan a Raimundo Fernández Cuesta, que era el ministro, si es que había presos políticos, y dice que no, que aquí en España lo que había eran presos por delitos comunes. Si además el delincuente era político, eso no tiene nada que ver, claro. Raimundo Fernández Cuesta, que es que luego el que viene a Ávila, apadrina al conde Tortani, el que intercede para que la saquen de la cárcel, es un poco de mezcla de todo. Eso lo cuenta también Luis Castillón, ¿no? Lo que os decía en este caso es que, bueno, la duquesa es una presa política y se convierte en un icono de defensa de las libertades. Ese es otro defecto que se produce. Y quien se hace eco de ello es la prensa esta que os he dicho, ¿no? Claro, la prensa falangista, que es la de Sí, por supuesto, que lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Y se debe ella. Y La Hora, que es un periódico chileno, lo que hace es un poco que, bueno, esto de la duquesa es una cuestión estrafalaria que no hay ni que... Pero bueno, se ocupan del tema, que es lo sorprendente, ¿no? Aquí tenéis una serie de recortes también se le llama, fijaros, la duquesa roja. Ella dice en una entrevista que no era roja, que el rojo era de sus pelos, de su cabello, que era un poco rojo, evidentemente, pero no por eso, ¿no? La presa francesa, pues sí, lo tenéis, ¿no? Cuando la meten en la cárcel por segunda vez, ahí tenéis la noticia, ¿no? Otra vez en la cárcel la duquesa, y sigue un poco, bueno, pues se la utiliza de alguna manera como ejemplo de los presos políticos. Claro que dirían, si eso hace Franco con los monárquicos, que son los suyos, ¿qué no haría con los demás, no? Claro, la presa del exilio, como decía, esta se edita en Socialista, se edita en México, por ejemplo, o la de Cultura Proletaria, que son de la Asociación Internacional Antifascista. Pues se ríen un poco como diciendo, hombre, ¿qué estamos aquí hablando, no? Pero, como vuelvo a decir, se ocupan de ese acontecimiento. La de Socialistas se ríen, no sé si la utilizan para reírse de Franco en un momento o para qué, porque como diciendo la duquesa que vale más que Franco, ¿no? Una cosa un poco surrealista como veis, ¿no? En el año 50, bueno, pues no, ahora sí que se dirige a la... Es curioso porque en el año 50 ya se había reunido con Franco. Se reúne en el año 50 y se reúne en el año 47, por lo cual
Bueno, sí que le escribe una carta a la duquesa, le anima a que se cuide, pero bien es verdad que toda su beligerancia tan excesiva debería coordinarse de alguna manera, ¿no? Y la única que le apoya es la infanta Beatriz de Orleans y Borbón, que es la mujer del infante Alfonso. Es una mujer muy querida en Sevilla, una filántropa impresionante, ¿no? También ellos son los que tenían el palacio de San Lucas de Barrameda, ¿no? Es un personaje muy curioso también, la infanta, que es la que le escribe una carta de ánimo y de ayuda y tal, que son las únicas personas de las que recibe atención, digamos, ¿no? Y aquí le veis con Nicolás Franco, Nicolás Franco es el hermano de Franco, que está en Lisboa porque es donde estaba Don Juan, con el fin de controlar un poco lo que allí ocurría. Pero viene a colación que se reúne con la duquesa y le traigo a colación porque es el presidente de Fadisa, el encargado de fundar la fábrica de Fadisa en Ávila. Y aquí le tenemos la escritura de constitución de esa sociedad, donde se elige la ciudad de Ávila como sede de la fábrica. Bueno, pues el presidente fue Nicolás Franco, con el que aquí le vemos reunido con la duquesa. El conde Tostani, que os he comentado, es un conde albanés. Albania había dejado de ser independiente cuando Mussolini se lo incorpora a Italia. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, luego viene el movimiento comunista, por lo cual Albania ha desaparecido como Estado y más como reino del que se presupone que Tostani era el conde, ¿no? La familia suya Valesillo, evidentemente, ¿no? A Tostani le conoce la duquesa porque es un personaje muy curioso también. Estos son dos cuadros que estaban aquí en el palacio, son fotos que ha hecho el Museo de Ávila, de Tony Stavin, que como veis son dos figuras, son las dos cuadros que presidían la chimenea alrededor, pues unían el palacio estaban en el palacio de la duquesa, ¿no? Y que se hacen retratar en su época de juventud y siempre con el caballo, ¿no? Tostani, aquí le tenéis de joven, y ha escrito una biografía de la familia, un sobrino nieto, en la que cuenta un poco las aventuras de este personaje, que era un trotamundos, que se recorría medio mundo, que de joven ya se fue de Albania y se dedicó fundamentalmente a todo lo relacionado con la hípica y la cría de caballos, ¿no? Aquí le volvemos a ver, y lo más curioso es que Tostani, que se casa 5 veces, una de sus hijas dice que piensa que debería ser agente de servicio secreto inglés en contra de los alemanes, evidentemente. Porque su primo, que es ese que veis ahí, en Ávila, los tres, lo era. Entonces, bueno, pues es una curiosidad más que yo os apunto, ¿no? Tostani, esta era su mujer, su primera mujer, Tilda Tamara, que era una actriz argentina impresionante, que era una diva en el cine europeo. Él escribe ese libro dedicado sobre el adiestramiento y sobre el manejo de los caballos y los distintos ejercicios, ¿no? Y es un libro todavía se sigue utilizando como libro de cabecera para las personas que se dedican al mundo de la hípica, Bien, Tostani era albanés, Tostani era musulmán, así que la duquesa prepara el bautizo y la conversión, lo que hace en la iglesia de San Juan. Esta es la reseña de ese evento, y de la baronesa y de otra baronesa alemana. Es decir, se prepara una ceremonia impresionante con el obispo, el alcalde, la duquesa de Medinaceli, es decir, y luego se hace una celebración a posteriori, a continuación en el Palacio de la Duquesa de Valencia, ¿no? Aquí tenéis la corte de Tostani, la corte albanesa que no tiene estado, que no tiene país, que no tiene territorio. Este es el rey de Albania, que no existe reino, que ya estamos hablando ya de los años 60. Ya empieza un poco, ya nos hemos olvidado del activismo, nos hemos olvidado un poco de todo lo demás. Entonces, aquí se produce la recepción de la corte albanesa en el Palacio de la Duquesa de Valencia, después de una recepción anterior que se ha producido en el Palacio del Pardo,
Bellos Ateco, como veis aquí también el ABC, y estas son las murallas de Ávila, el acceso que existe desde el patio del Palacio de la Duquesa de Valencia, ¿no? La Duquesa de Valencia, cuando se muere Tostani se muere en el año 73 y encarga a sus amigos, a Fernando Sánchez de Pirata, hemos dicho, y a Florencio, este boceto de sepultura, con nuestros animales, con este caballo, con estos perros. El ayuntamiento lo manda al obispado y entonces el informe es que no se permiten panteones y motivos animalistas entonces en el cementerio, con lo cual el mausoleo no llega a realizarse. Y sí que esta es la licencia que ellos piden y que no se les llega a conceder, ¿no? Ya vamos a ir terminando. Aquí os tengo por su colaboración, su integración en la sociedad zabulense, volviendo un poco al principio. Ella, como presidenta de la Cofradía del Resucitado, este es un recibo de la contribución que ella tenía, de 1000 pesetas de la época, a veces hasta 3000, y de su participación y su colaboración, dice ella, en la caridad de la ciudad. Y cómo celebraba estos eventos, hacía acompañar con la tunda de Ávila, la rondalla, perdón, de Ávila. Por eso traigo un poco a colación esta rondalla. Estas actuaciones en Ávila no son de la rondalla que iba a rondar al Palacio de la Duquesa, y se recoge como tal cuando hace la recepción que os he comentado de la corte albanesa. Acaba con una ceremonia, con una fiesta, con una celebración en el palacio y una actuación de la rondalla. Su vida social dedicada a los animales, sobre todo a los perros, y empieza otra faceta. Ella empieza a prodigarse en las revistas de sociedad de la época. Aquí tenéis la Gaceta Ilustrada, con un amplísimo reportaje que se publica sobre su vida, y que ella aprovecha para hacer una reivindicación muy personal, dirigida a Churchill, en la que pide clemencia para 2 presos que hay en las cárceles italianas, los presos nazis, para los que pide clemencia. Movimiento o petición esta que, con el gran paso de los tiempos, los gobiernos europeos se solidarizarán con esa petición, ¿no? Ella sigue participando. Esto es en Madrid. En todas las fiestas de San Isidro, que había concursos caninos, ella participa con sus perros, ¿no? Y las notas de sociedad, como esta, por ser recibida el día de Navidad por el embajador de Irán. Pues ya está. En el Ola aparece la recepción que se produce de la Duquesa de Valencia, que iba acompañando a la corte albanesa que os he comentado. Otra revista donde ella cuenta, empieza a salir. En todos estos años empieza a contar en todas las revistas pues toda su biografía, su amor por los animales y su vida en definitiva. Esto es otro ejemplo de la revista Mis del año 67. Y una vez fallecida, en el 83, sigue produciéndose este fenómeno de publicaciones, ¿no? Aquí tenéis un poco la esquela y la reseña del Diario de Ávila y la placa de donde está enterrada en el cementerio también de Ávila. Cómo empiezan a surgir ahora todo ese tipo de leyendas urbanas. El interview de titular, la novia de Franco. Lees el titular, mentira. Entonces, claro, otro titular, no venía Franco porque estaba ella. Lees, mentira. Entonces, claro, esas es las leyendas urbanas que se van intermezclando y que uno no... Bueno, van calando, ¿no? Pero siguen teniendo ese tirón. Año 83, después de fallecer, en lugar de publicar su biografía más o menos, estos son los chismes que se publican en el año 83. Pero es que el interview lo vuelve a sacar en el año 2015. O sea, hace nada. El interview se cierra en el año 2018. Bueno, pues antes, unos años antes, otro reportaje con la misma cantinela, como veis, ¿no? Y luego todos los libros de historiografía que se publican en España sobre Juan Carlos, sobre la monarquía, sobre la historia del posfranquismo, etcétera, etcétera, recogen todo el movimiento y el activismo de la duquesa como un elemento a destacar, un movimiento particular, original, y bueno, y Ávila aparece al lado, inevitablemente, ¿no? Este es un ejemplo de muchos de los títulos en los que eso que os estoy contando aparece. Una curiosidad más. Juan García Hortelano, novelista, colaborador de la revista El Cobaya de Ávila, cuenta: él
del Partido Comunista, manifestación en la ciudad universitaria. Nos refugiamos en un portal y viene a rescatarnos para un coche, nos dicen que nos subamos, está lleno el coche de estudiantes y la que dirigía la duquesa de Valencia, que la recoge. O sea, que es un poco todo, hice el reportaje que os he comentado. Es decir, que es un poco una persona de película, como estamos comentando, con sus aciertos, con sus desaciertos, con sus aristas, como lo queramos llamar, ¿no? Y bueno, evidentemente se nos quedará en el tintero la opinión que tenéis todos vosotros, vuestras familias, todos los conocidos, sobre el paso de esta mujer por la ciudad que, como veis, sigue estando activa, ¿no? Muchas gracias. Ya no falta más. Se abre un diálogo. Si alguien está interesado o tiene dudas, por favor que la presente ahora. Con permiso del ponente, enhorabuena por la gestión. Tengo entendido que esa de la de estos planes están encargados sobre muchos del penitenciario de la y que hay asignada una partida muy grande en la entrada eso lo dije otra vez y es verdad. Están enterrados los comicios en la pared sur y es cierto que la parcela de la duquesa es la primera que hay a la derecha en la calle principal, que está de tierra. Estos días su hijo adoptivo Mauricio ha pedido ya permiso para hacer un panteón ahí de sepultura y tal. Y tienes razón, efectivamente. Así que, bueno, se murió y nadie se ocupó de ella, ¿verdad? Eso lo dice también María Luisa Rosada en su memoria, y es cierto. Bueno, se dice su hijo adoptivo, que es un chaval joven, es decir, tendrá unos 50 y pico años, es decir, que bueno, va a cometer la obra de esa sepultura después de, ¿cuántos años? 40, ¿no? Vale. Gracias. Por eso me da la diferencia. Tú ahí lo dejas, ¿no? Nadie tiene ningún papel, pues no se lo podemos decir. Yo se lo digo. ¿Alguno más, por favor? Bien. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y bueno, la historia continúa probablemente porque van saliendo nuevas aventuras y desventuras de esta mujer que efectivamente no deja indiferente a nadie, ¿no? Muchas gracias. Gracias.